gracias, Jimena, por la amabilidad de aceptar nuestra invitación y te dejamos presentar. Gracias, doctor. Un honor, al contrario, para mí estar acá con ustedes, compartiendo con todo este grupo. Y nerviosita, porque la verdad es que lo académico no es lo mío, sobre todo que yo aquí estoy tocando de oído, porque efectivamente lo que voy a compartir no es lo que yo he estudiado, sino que la vivencia, en primer lugar mío, que fue la que me hizo hacer esta tercera transformación junto con otros, sino que también, cuando digo tocar de oído, es porque yo vengo escuchando hace dos años y medio, y creo que haber escuchado a 1.300 personas, que son las que estamos en el grupo de travesía con el mismo propósito. Yo soy de las señoras que para la oreja en el transporte público, donde yo veo una conversación de mayores, y desde ahí es entonces los aprendizajes que pretendo compartir con ustedes. Dicho eso, me gustaría compartir primero la pantalla para contarles desde dónde hablo, desde qué espacio, contarles, bueno, lo que pretendo compartir con ustedes es ser 60 más en tiempos de virus, esta extraña circunstancia que nadie nos preguntó si queríamos vivir, pero aquí estamos en todo el planeta viviendo más o menos lo mismo. Y quiero contarles desde dónde hablo, como decía Cristian, esta es mi tercera reinvención y la maravilla que tiene esa posibilidad. El cómo desde este grupo de travesía vemos el segmento 60 más, los principales desafíos que identificamos, el impacto que hoy está teniendo el aislamiento social y especialmente el confinamiento obligatorio, el cómo imaginamos la salida y sobre todo qué podemos hacer. Entonces decir, tal como decía Cristian, que yo por esas razones de la vida, como periodista en los 70, había poco posibilidad laboral en mi profesión y por lo tanto derivé al mundo de la publicidad, donde grandes amigos, grandes premios, la verdad es que aprendí muchísimo, hasta que me encontré con la doctora Lola Hoffman, y ahí tuve la buena fortuna que ella me hiciera la pregunta del millón, de si estaba alineado o no mi trabajo con mi vocación. La respuesta fue un rotundo no. Afortunadamente a varias personas nos estaba pasando lo mismo en torno a ella, inspiradas por su figura y su mensaje, y por lo tanto de ahí fue que junto con un colectivo fundamos Casa de la Paz, donde yo pensé que iba a trabajar hasta el último día de mi vida, porque hasta el día de hoy me interpreta su propósito, y el equipo humano, y lo que hacíamos, etc. Sin embargo, aquí me veo en esta foto cumpliendo los 70 años, y un poquito retardada yo para darme cuenta que yo me sentía la misma, pero que el resto de la gente me estaba empezando a mirar diferente, en otras palabras, como una anciana. Y vaya, que yo no me sentía interpretada por la palabra anciana. Entonces, a partir de eso, junto con otros amigos, con quien también estábamos viviendo una situación similar, al empezar a conversar sobre este tema, decidimos impulsar Travesía 100, que ya en el nombre es una provocación. Es decir, parece que hemos llegado en buenas condiciones a esta edad, por lo tanto, más vale que nos preparemos hasta los 100. Puede ser 1, 2, 3, 4 décadas. ¿Cómo no nos vamos a preparar? ¿Cómo no vamos a diseñar un proyecto de vida para esto que puede ser el 40% de nuestro estar en el planeta Tierra? Entonces decidimos no formar una fundación por otras razones, pero decidimos hacer una empresa B que permitiera cambiar la mirada que la sociedad tiene de modo de mejorar la calidad de vida de las personas mayores, sobre todo la posibilidad de desarrollar todo nuestro potencial hasta el final. Dicho eso, nos pusimos a investigar y encontramos que era un fenómeno nuevo, que no era nada original nuestro, sino que estaba pasando con toda la humanidad gracias a los avances de la medicina, que en Chile éramos el país que estábamos más acelerado en nuestro envejecimiento de América Latina, pero que vienen todos los países de atrás, que había poca literatura, que las investigaciones más bien lo que daban cuenta era de todo lo mucho más que queda por investigar, y por lo tanto por eso el privilegio de estar compartiendo hoy día con ustedes, porque así aprendemos. En tercer lugar, que se nos generó una suerte de avalancha de personas mayores que estaban también con la misma actitud de querer participar, de querer ser parte, que se hicieron interpretados por esta vocación de vivamos plenamente hasta el último día. Y lo más interesante, personas que estaban todas decididas a autoayudarse. Es decir, el concepto de la vulnerabilidad
el concepto que a esta edad lo que corresponde es sentarse en la mecedora a esperar la muerte, realmente no nos interpretaba y por lo tanto había que inventar otra manera de vivirla. Y también descubrimos hechos sorprendentes, como que a esta edad uno se enamora, como que a esta edad uno estudia y tenemos toda esta cantidad de gente dando la prueba de actitud académica. Yo encuentro fascinante estos dos ejemplos porque dan cuenta de personas que a los 60, a los 70, a los 80 se disponen a dar un giro en su vida y emprender un nuevo proyecto. Y junto con eso está este concurso de Cercotec, que a mí personalmente también me resuena mucho, que es Capital Semilla para emprendimientos de personas mayores. Cercotec de romántico no tiene nada, entonces fue interesante ir a ver cuáles eran las razones que ellos los habían motivado a armar un fondo de capital semilla para personas mayores. Y ellos mencionan porque tenemos más experiencia, porque nuestro entusiasmo está asegurado y eso es algo que nosotros en Travesía lo hemos podido comprobar, porque aprendimos de nuestros errores y nuestros aciertos del pasado, por lo tanto sabemos lo que tenemos que evitar y sabemos dónde está la fortaleza, dónde fundar los cimientos. Que tenemos una red de contactos que poner en valor, tanto como clientes, como proveedores, como socios, como colaboradores. Que tenemos una perspectiva más amplia de la vida, que no se nos va la vida en el éxito comercial o como se dice en la última línea del balance de cuánto dinero ganamos. Y finalmente que tenemos más calma y serenidad para enfrentar las unas y otras cada vez más frecuentes y profundas crisis con que nos enfrentamos, por ejemplo, el coronavirus. Entonces, seguimos ahondando y ahí nos dimos cuenta de una cifra que era notable, que estaba invisibilizada, que el 65% de nosotros queríamos y podíamos y necesitábamos trabajar, aunque no tuviéramos necesidad económica de hacerlo, pero había una necesidad que tenía que ver con la identidad, tenía que ver con la vigencia, tenía que ver con nuestro estado psíquico, relacional, físico, muchas necesidades, además de, por supuesto, el ingreso que nos permitía llegar a fin de mes. También que las personas que trabajábamos nos declarábamos sentirnos más satisfechas con la vida. Es decir, el hecho de salir a trabajar, aunque a lo mejor no de la misma manera que hemos trabajado hasta ahora, sí nos deja en mejores condiciones y nos permite tener una diversidad de ámbitos en los cuales desempeñarnos y desarrollarnos. Entonces, en definitiva, a la conclusión que llegábamos es que nace un nuevo segmento, que nosotros no le ponemos nombre, pero nos identificamos como ni jóvenes ni ancianos. Y sí, que nos queda claro que tenemos nuevas necesidades y nuevas aspiraciones que están totalmente invisibilizadas, porque cuando se cumple la edad formal de jubilación, nos meten a todos en un mismo saco y nos convierten a todos en abuelitos. Y yo, como decía Cristian, soy abuelita de 10, pero vaya, que no de todo el mundo. Entonces aquí hay algo que hay que rediseñar. Nos dimos cuenta también que la expectativa de vida para una mujer, como es mi caso, que llegué saludable a los 60 años, la edad de jubilación, es de 90.4 promedio. Por lo tanto, imaginarse el viaje hasta los 100, nos dimos cuenta que ya no era una cosa como poética o aspiracional, sino que es bastante real. Y el caso de los hombres, a su edad legal de jubilación, los 65, el promedio es de 85.3. Por lo tanto, nos quedaba cuerda para rato. Y esto, llevándolo a estadística, nos dábamos cuenta que además iba a ser un problema tremendo para la sociedad desde el punto de vista de la sustentabilidad. Actualmente, 1 de cada 5 chilenos somos personas mayores y muy pronto, el año 2050, vamos a ser 1 de cada 3. Entonces yo me pregunto, ¿quién diablo nos va a mantener? Porque si los jóvenes son cada vez menos y además entran y salen más tarde y en forma intermitente al mundo del trabajo, nosotros no podemos imaginarnos de estar 30, 40 años dependiendo de un sistema público que se haga cargo de nosotros. Mala idea. Sin embargo, a pesar de todas estas cifras alentadoras, lo que también nosotros distinguíamos en nuestro contexto
Era un temor a la violencia, perdón, a la ancianidad, y vaya que con esto de declararlo el grupo más vulnerable en la pandemia aumenta este temor. O sea, no parece aspiracional llegar a esta edad, por lo tanto hay más una tendencia de evadirlo que de sumarse con entusiasmo. Pero también una cierta vergüenza, porque hay un interés como por ocultar, por disimular los años, y donde más se miente en los currículum para buscar trabajo, porque ahí la discriminación es brutal, o también en Tinder cuando se trata de encontrar nuevas amistades, nuevas relaciones. Entonces, esto también nos parecía a todos como un contrasentido con la realidad que nosotros estábamos percibiendo. Así descubrimos que solo el 14% de nosotros no somos autovalentes, es decir, un 86% nos arreglamos solitos. Sin embargo, si uno le pregunta a las personas que no viven con una persona mayor, el 68% cree que no podemos valernos por nosotros mismos. Entonces ahí uno ve la brecha de percepción entre nuestra autovalencia con la recepción, con la percepción. En segundo lugar, que solamente el 8% de la población de personas mayores presenta algún tipo de demencia. Y sin embargo, en la cultura popular pareciera que a partir de una cierta edad estamos todos gaga, y resulta que no es así. Solamente el 4% de la población, y más asociado con una longevidad tardía, de los 90 para arriba, es que aparece una senilidad severa. El resto, como dirían los nietos, estamos con la cabecita buena. Y finalmente, otro mito, y es que nosotros somos porfiados y no podemos aprender. Solamente el 16% de personas mayores tienen problemas para aprender nuevas tareas. Además, con esta mirada desde la vulnerabilidad, el programa Compromiso País el año pasado hizo un estudio para cuantificar cuántos eran las personas mayores que estaban en situación de dependencia, de enfermedad y que forman parte del 40% más pobre de la población. Y resulta que era el 6%, 161.000 personas de los 3 millones que hoy estamos en Chile mayores de 60. Entonces uno ve que hay una total discordancia entre lo que las cifras nos están reflejando con la percepción de las personas, y de ahí nuestra pasión, raya, obsesión en Travesía 100 por cambiar esa mirada, porque no nos hace bien a nadie. Es una mala idea para la sociedad que nosotros aceptemos a los 60 la invitación a instalarnos en la mecedora, esperar al final de los días, porque es mucho tiempo. Entonces, en síntesis, ¿qué fue lo que nosotros vimos? Que la sociedad nos está mirando así, y sin embargo lo que estábamos encontrando es asá. Es decir, entusiasmo, ganas de aprender, ganas de compartir y sobre todo ganas de aportar. Estas son señoras del Prodemu de la comuna de San Joaquín. Ahora, digamos que hay distintas maneras de envejecer y que el nivel de ingresos es clave para un buen envejecimiento. Haber nacido en un hogar carenciado nos va a significar probablemente poco acceso a la salud, probablemente poco acceso a la educación. La unión de ambas cosas probablemente nos dejó con poco acceso a un buen trabajo, y eso como resultado tiene un acceso a una mala pensión. En segundo lugar, las mujeres la vemos más dura. Sabemos que la pobreza en Chile tiene rostro de mujer mayor, que al igual trabajo, nuestro sueldo es más bajo, tenemos lagunas por razones familiares porque somos el fusible que salta en la familia cuando hay problemas, y esto al final redunda en que a lo limitada que son las pensiones, en el caso nuestro, es un 40%. Y también la actitud. Hay gente que por familia, por contexto, por cultura, por entorno, tiene una actitud más positiva, y otra gente que la vida le duele más. Y por lo tanto también hay una diferencia en esa línea. Entonces, en síntesis, lo que quiero decir es que nosotros como Travesía 100 proponemos reinventar la longevidad para que podamos desarrollar nuestro potencial hasta el último día. Ahora, frente a esto, vemos desafíos, ¿cierto?
Nadie dijo que iba a ser fácil. El primer desafío es que necesitamos combatir con la inequidad. Ya me he explayado sobre de qué manera el tema de los ingresos socioeconómicos hace una diferencia brutal en el nivel el nivel de ingreso y en la calidad de vida. En segundo lugar, que nos preparemos para todo el ciclo de la vida, porque con esto de mirar al envejecimiento, no como un proceso natural que empieza al día siguiente de nacer, sino que más bien como un fracaso que hay que tratar de disimular, nos perdemos la oportunidad de seguirnos desarrollando hasta el último día. Y yo pienso en la Gabriela Mistral, los Einstein, los Mandela, que tienen que haber quedado en el camino cuando conocemos tantas personas, por ejemplo, la doctora Lola Hoffman, que fue nuestra inspiradora, y sus momentos más productivos fueron tardíos. El caso de ella fue la década del 80, fue los 80 años. También nos damos cuenta del tremendo desafío que es la digitalización. Vaya que es distinta la pandemia, estando en línea, con acceso a una conexión de calidad, a los equipos adecuados, a la capacitación para poder montarnos a la ola de la revolución tecnológica con fluidez y poder así no solamente participar, relacionarnos, sino que aprender, hacer trámites, comprar, etc. Por lo tanto, este es un desafío fundamental. También como desafío tenemos la necesidad de aprender a relacionarnos intergeneracionalmente. Como decíamos, hoy somos 1 de cada 5, pronto vamos a ser 1 de cada 3, por lo tanto vamos a compartir espacios laborales sin duda, con generaciones, y aquí hay que ser franca, los mayores tenemos interés en los jóvenes tienen pocaso interés en los mayores. Por lo tanto, esto es algo que todas las edades tenemos que trabajar y ver cuál es el potencial, cuál es el real aporte que cada generación puede hacer. Y finalmente, la necesidad de cambiar los estereotipos y los prejuicios. Porque los medios de comunicación permanentemente hablan de atropellar a la anciana de 54, asesinado el anciano de 62, es decir, nos van poniendo una lápida tan re jóvenes cuando todavía no es el momento de referirse a todos nosotros y solamente desde la vulnerabilidad, como recurrentemente lo hacen los medios de comunicación, desde lo que perdimos y no de lo que podemos seguir aportando. Las autoridades, la verdad es que tampoco lo hacen mal, porque si ustedes ven todo el discurso de hoy día es totalmente infantilizante, y bueno, ya vamos a hablar a continuación de eso. Pero también todo esto va generando la sensación de que nosotros mismos tenemos que cambiar la mirada de nosotros mismos, lo que se llaman las yoyas, que a mí me encanta ese concepto. Yo ya no tengo edad para esto, yo ya no puedo esto otro. Entonces también nosotros tenemos que derribar nuestras propias yoyas porque son zancadillas. Bueno, y así estábamos con estos desafíos hasta que nos mandaron guardar. Y ahora entonces yo voy a salir de acá a seguir conversando cara a cara con ustedes. Entonces, digamos que la pandemia lo único que vino a hacer fue a profundizar todos estos desafíos, aceleró algunos, por ejemplo, la necesidad de la digitalización, porque fue así, ¿no? Fue un clic y ya estábamos todos en línea o nos quedábamos realmente guardados en la casa sin la posibilidad, como decía, de relacionarnos de otra manera, etc. Y nos planteó desafíos nuevos. Entonces, si yo tuviera que resumir el impacto de la pandemia y sobre todo del confinamiento obligatorio en una sola frase, yo diría, y esto lo he visto también en literatura extranjera, vamos a salir todos más pobres y con menos salud. Y ya vamos a ver por qué. Entonces aquí lo primero es la invitación a hacer distinciones, así como uno los niños o los adultos no se imaginan pensar que son todos iguales, también con las personas que dice el carnet de identidad que ya estamos en una cierta edad, no todos somos iguales por trayectoria, por estado físico, por lo que sea. Por lo tanto,
así como esas cifras que yo compartí, más o menos reflejan un 80-20, un 20% de personas mayores que requieren ser asistidas y la sociedad tiene la obligación de abrazarlos, cuidarlos y asegurar que tengan una vida digna hasta su último día. También asumir que hay otras personas que nos declaramos literalmente como robles. Y eso es algo que escuchamos, ¿cierto? Como dicho a menudo. Es decir, que hemos llegado a esta edad en buenas condiciones físicas, mentales y emocionales. Entonces, si uno se quiere referir a los impactos de la actual crisis en las personas mayores, a mí lo que me llama la atención es que siempre hablamos de lo negativo y yo quiero hablar más bien de lo positivo. Y me voy a referir al estudio que acaba de presentar hace un par de meses la Universidad Católica en su Observatorio del Envejecimiento, en que me dice algo muy bonito y creo que nos refleja bien. Y es que cuando uno entrevista a las personas mayores, y algo que yo estoy haciendo permanentemente en Travesía 100 en nuestras conversaciones, la primera preocupación que nosotros tenemos no es por nosotros mismos, es por la familia. Porque evidentemente se nos aprieta el corazón de pensar si alguien se infecta, qué pasa si pierde su sustento, qué está pasando emocionalmente con la convivencia al interior de ese hogar que está tan tensionado. Esa es nuestra primera preocupación. La segunda preocupación es la sociedad, por lo que hablábamos. Ya veníamos de una crisis social importantísima y si ahora constatamos que hay una coincidencia entre los lugares de mayor pobreza, de mayor inequidad en cuanto a infraestructura, etcétera, de la sociedad, entendemos que eso está coincidiendo, acaba de salir un mapa que coincide plenamente con las personas que están sufriendo el mayor impacto de la pandemia. Más infecciones, más muertes, más pérdidas de trabajo, más inseguridad. Entonces, sumémosle a la crisis social esta pandemia y claramente podemos decir que hay una preocupación de cómo vamos a salir desde las relaciones sociales y la convivencia después de la pandemia. Y además, porque hay algo cruel que está pasando, que también es bueno ponerle nombre, y es que los medios de comunicación y las autoridades están permanentemente llamando a la responsabilidad de la ciudadanía. Pero la gente de escasos recursos no puede cuidarse. Vimos las personas de los estratos altos, los barrios altos, que sí se cuidaron, y hubo muy pocos fallecimientos, pero habiendo condición de hacinamiento, cuando el jefe dice que hay que ir a trabajar y no pregunta si puede o no puede, si igual tengo que trasladarme en transporte público, largas distancias, que es donde la gente mayoritariamente se está contagiando, si necesito salir para parar la olla, si necesito abastecerme de un bien clave como puede ser un medicamento, todas esas cosas me impiden, comillas, ser responsable. Entonces creo que desde toda la perspectiva, el tema de la inequidad social más pandemia nos pone frente a una saludable preocupación por cómo vamos a salir en la sociedad. Y en tercer lugar, dice la Universidad Católica, nos preocupa a nosotros, por supuesto nos preocupan las pérdidas de ingresos, el 55% de las personas mayores trabajamos, y mayores de 60, por lo tanto, el que se nos haya privado también de ese ingreso que venía a complementar nuestra pensión, evidentemente que es algo que nos perjudica, nos afecta, y también la posibilidad de contagiarnos, pero no necesariamente porque estamos pajareando, sino sabemos que lo contagioso que es este virus. Entonces, digamos que el confinamiento como respuesta y el confinamiento obligatorio a los mayores como respuesta 2.0 nos hace mal por todos lados y nos pega por muchos ámbitos. Yo voy a elegir 4 para poder compartir. En primer lugar, nos pega donde más nos duele, que son las relaciones. Todos los estudios que se han hecho en torno a la buena longevidad, la percepción de bienestar de las personas con más de 100 años, por ejemplo, coinciden que esos lugares del mundo que están identificados y se conocen como las zonas azules, ahí hay condiciones de vida en que las relaciones cualitativamente y cuantitativamente son mejores. Es decir, muchas relaciones diversas y afectuosas.
Entonces, cuando nos dicen confinados, se quedan tranquilos en su departamento de 60 metros cuadrados, a lo mejor viviendo solo, están condenando a la persona donde probablemente más le va a afectar, en su salud mental. En segundo lugar, está la salud física. Tanto que nos han dicho que tenemos que caminar y ahora estamos encerrados sin poder salir. Eso es muy loco, como partiendo de la base que vamos a salir corriendo a abrazar a cuánta gente hay y nos vamos a contagiar. Obvio que de salir saldríamos con mantequilla, con mascarilla, etcétera, ¿no es cierto? O sea, sabríamos cómo cuidarnos, igual que otro grupo. Yo me estaría mucho más preocupado por los jóvenes que por los mayores en este sentido. Entonces, el hecho de no hacer ejercicio, porque digamos que en un departamento chiquitito, caminar alrededor de la mesa del comedor no es muy, o sea, hay que tener mucha perseverancia y mucha determinación para hacerlo. Segundo, la nutrición, el no poder acceder a los alimentos básicos con los cuales nosotros hacíamos una dieta que era adecuada para nosotros, hoy día se dificulta. Y finalmente también el tema de la luz natural. Sabemos que eso impacta fuerte, yo me imagino que este centro lo tiene requete estudiado, el impacto en la salud de no tener luz natural. Y otro punto más al respecto es que está surgiendo como un síntoma complejo, el que al no poder salir, las personas no están acudiendo a sus controles médicos ni están continuando los tratamientos farmacológicos. Entonces, por todos lados, digamos que nuestra salud física también va a ser afectada. También, por supuesto, la emocional, ¿no? Que cabe duda, yo creo que esto nos está afectando a todas las edades, especialmente a los más jóvenes. Estamos viviendo una montaña rusa emocional en que nos movemos dentro de un contexto de total incertidumbre, un día del temor, a qué va a pasar, cuándo saldremos, qué irá a pasar, con la esperanza de todas estas crisis traen el potencial de transformación, por lo tanto, yo quiero creer que vamos a salir mejor. En segundo lugar, también nos afecta la salud mental las informaciones que son alarmantes, son confusas. Un día nos hablan de que tenemos una buena estrategia, después nos dicen que no tenemos una buena estrategia, un día nos dicen que es más grave, que no es tan grave, después nos dicen que esperemos la vacuna y después parece que la vacuna tampoco va a servir porque esta cosa es tan contagiosa y vuelve. Y otro ámbito también que nos está afectando mucho en lo emocional es la dificultad para cerrar los duelos. Porque hoy en día, si alguien tiene un familiar que se hospitaliza, pierde algo que es como tan inherente a la naturaleza humana, que es acompañarlo y cuidarlo, aunque sea tomándole la mano. Aquí se pierde contacto con el ser querido y capaz que lo volvamos a encontrar después en una bolsa hermética. Entonces también esta sensación de no poder cerrar duelo nos afecta emocionalmente. Un tercer punto que ya lo soslayé, que es el tema de los ingresos. Decíamos que si el 55% de las personas trabajaban, la mitad de ese segmento tenía un trabajo formal. Ese trabajo formal, lo más probablemente es que se perdió, y se perdió irremediablemente porque lo más probable es que no va a ser recontratado. Por lo tanto, ahí va a venir toda una necesidad de reinventarnos. Y las personas que tenían un trabajo informal, llámese pituto, llámese freelance, llámese trabajo por cuenta propia, esas personas también están teniendo dificultad porque no pueden salir, habitualmente no son trabajos de teletrabajo, por lo tanto no se pueden hacer en línea, o la persona que contrató ese servicio ya no le puede pagar. Entonces, hoy día son muy pocos las personas mayores que están pudiendo tener un ingreso por su esfuerzo laboral como veníamos acostumbrados y nos gusta y necesitamos hacer. Por otra parte, con esto que los chilenos teníamos y tenemos el sueño de la casa propia, muchas personas mayores tienen un bien raíz que a medida que envejecen y se achica la familia lo han puesto en valor. Entonces, o me voy a vivir con mi hija, o subarriendo la casa grande que ya no ocupo. Bueno, todo eso también, esos ingresos se están acabando, la gente está devolviendo, esos bienes raíces se está yendo por no poder pagar. Entonces, por todos lados está quedando solo la pensión, que como decíamos, es insuficiente para una vida digna. Y finalmente, otro tema que nos ha afectado mucho
es el tema de la autoestima. Esto del confinamiento obligatorio es, según Angela Merkel, canciller de Alemania, un atentado contra la dignidad y los derechos humanos y un acto de discriminación. Y nosotros en Travesía 100 estamos totalmente convencidas de aquello. También yo lo he conversado con muchos profesionales académicos que estudian este segmento. Esto sería una interesante conversación con ustedes, así lo afirman. Y también, para qué decir, el clamor que hay dentro del grupo de Travesía. Para nosotros implica una pérdida de autonomía que nos afecta, un llamado a un estigma como infantilización, como decía al principio, en meternos en el mismo saco que los niños, siendo los jóvenes el segmento que hoy día está más afectado. Y hay países que ya están saliendo de esta situación y sin embargo mantienen el confinamiento para las personas. Por ejemplo, Rusia, Túnez, obligatorio los mayores confinados. Otros un poquito más gentiles, pero igual discriminadores, dicen lo prohibido para las personas mayores es ir a un centro comercial o ir a un restaurante. Díganme ustedes por qué. ¿Seremos niños que no entendemos? Bueno, desde la perspectiva de derechos humanos, también esta situación nos impide cumplir un derecho de tercera generación, como se llama, que es a participar en las decisiones que nos inciden. Gente más joven, que no nos ve como segmento, toma decisiones que cree que son buenas para nosotros. Y súper buena onda, muchas gracias, pero no le chuntan. Porque en el fondo ellos la mirada que tienen es la mirada que existe hasta el día de hoy en los textos del Ministerio de Educación, que es la viejita tejiendo en la mecedora. Me encanta la mecedora y me encanta el tejido, pero no es exactamente el mensaje que queremos transmitir, o el caballero bien inclinadito y bien encorvado con el bastón. Entonces, si no toman las decisiones con nosotros, lo más probable es que se van a equivocar. Y también en revisar lo que está pasando en este confinamiento obligatorio, hoy en día, como se están reuniendo de manera no voluntaria las familias, en que la mamá se va a vivir con los hijos, o los hijos con sus nietos se vienen a vivir a la casa de la mamá porque alguien perdió la pega, o por razones de ese tipo. Entonces se está produciendo una vulneración en la cohabitación. La persona mayor tenía su espacio y de repente se le ve inundada. Si hay escasez de alimentos, evidentemente eso impacta a todos en su salud de nutrición, y también dentro de eso la abuelita probablemente es la que menos toca porque va a preferir los niños. Y de ahí a la violencia física y psicológica estamos a un paso. Bueno, para no decir la violencia financiera de personas que se niegan, por ejemplo, a mandar cobrar la pensión porque tienen el temor que no la van a ver, y eso está ocurriendo, etc. Bueno, con ese panorama complejo, ¿cómo saldremos? Que es la pregunta que de alguna manera nos interesaba. ¿Quién sabe, cierto? Esa es la única respuesta buena. ¿Quién podría saber cómo vamos a salir? Pero sí ciertas cosas que vislumbramos que están ahí, ¿no? Esa frase de vamos a salir con peor salud por las razones que mencioné, y también empobrecido por las razones que ya también mencioné. Por lo tanto, aparentemente la sociedad va a tener que enfrentarse por un quinto de la población que va a durar mucho tiempo y que va a estar en peores condiciones psíquicas y mentales. Y esto más vale que lo atiendan, porque la verdad es que va a ser un tremendo costo. Nosotros vamos a ser mucho más caros para la sociedad en todos los planos, y para la familia, etcétera, en la medida en que no podamos conservar el buen estado de salud con el cual yo les contaba al principio que llegamos a este minuto, que estábamos en tantas mejores condiciones. Como decíamos, las personas que tenían un ingreso probablemente lo van a perder, y por lo tanto la necesidad de reciclar habilidades y conocimientos que nos permitan reinventarnos. La digitalización, como hablamos, tremendo desafío, y hoy más valioso que nunca, y ese es un esfuerzo que se está haciendo de una manera muy precaria, y a pesar de eso funciona. Nosotros en Travesía 100
tuvimos la buena fortuna de que una empresa nos dijo, ¿por qué no prueban ustedes esta plataforma de autoaprendizaje que nosotros la diseñamos para los jóvenes? Pruébenlo ustedes con los mayores si funciona. Y la verdad es que funciona, y funciona espectacularmente bien con problemas distintos que los que tienen los jóvenes. Por lo tanto, entendemos que las plantillas con las cuales nosotros operamos con un segmento no son aplicables para otro. También en la digitalización presencial, por ejemplo, nosotros llegamos a la conclusión que había que tener algún soporte humano a cual echar mano cada vez que a uno no se le ocurre por dónde seguir navegando o cómo salir del lío en que está empantanado con un determinado programa. Ahora, no todo es negativo de cómo vamos a salir. También citando el Observatorio de la Católica, el Observatorio de Envejecimiento, ellos ahí calculaban, ahora, esta encuesta es de abril, por lo tanto habría que ver qué pasa ahora, ¿no? Pero en abril el 70% de las personas mayores se declaraban optimistas frente a cómo íbamos a salir. Y yo encuentro que eso es muy bonito, en el sentido que las personas mayores, y esto es algo que nosotros hemos conversado dentro de Travesía y nos pasa a todos, hay algo que nos ha gustado esto del confinamiento, y que yo lo interpreto como esta percepción que estábamos todos en una vida muy loca, muy agitada, y esto nos ha obligado como a bajar el ritmo, mayor silencio, más pausa, volver a conectarnos con los placeres simples de la vida que están ahí al alcance, como asomarse al balcón y mirar que ya empieza a florecer una plantita determinada, es decir, nos han pasado cosas en este silencio que nos ha gustado, y por lo tanto, yo al conversarlo con colegas de Travesía, decimos, hay muchas cosas que yo no quisiera volver. Yo en lo personal no quisiera volver a tanto correr. Otras personas dicen, yo no me quiero poner zapatos de taco alto nunca más. O sea, cosas triviales, pero hay algo de esto que nosotros queremos conservar. Ahora, también ha sido sorprendente, y así como estamos optimistas, digamos, frente a lo que nos ha pasado a nosotros, también vemos y valoramos mucho lo que ha pasado en la familia, que por un lado es sobreprotección, pero también es cariño. Y eso sin duda que se valora, más atención, más llamado, más comunicación, y eso está bien y creemos que eso va a perdurar. Y también un sentir que la sociedad va a salir mejor, con más empatía, con más colaboración. Estamos viendo en todas las pequeñas comunidades de condominios habitacionales, de edificios, que la gente dice, yo no conocía a nadie, y ahora formamos un WhatsApp y nos ayudamos, y si alguien va a comprar, pregunta, y si alguien tiene un problema, bueno, lo abordamos entre todos, hacemos vaca, esos mecanismos que tenemos los chilenos para organizarnos rápidamente frente a las crisis y navegar juntos. Ahora, lo que ha sido sorprendente para nosotros dentro de nuestro segmento es la capacidad de adaptarnos. Por ejemplo, de adaptarnos en la manera digital de relacionarnos. Nosotros al día siguiente ya estábamos haciendo videoconferencias de Zoom, y hay gente que al principio estaba reticente, pero ya ligerito alguien les dio 3 datos y ya estamos todos a bordo. También me ha llamado la atención que se ha desatado una creatividad de microempresas que podemos hacer desde el confinamiento. Una familia donde hay una abuelita, una mamá y un hijo viviendo juntos. Una de ellas sabe hacer ricas tortas, hacen tortas, el niño las va a entregar, no tan niño, hace el delivery por ahí en el mismo edificio. Lo que quiero decir es que pequeños emprendimientos, otras personas con tejido, otras cosas, personas en que hacen clase de aquello que es su habilidad y lo suben a YouTube. Y bueno, o sea, tanta creatividad y tanta capacidad de sobreponerse a esto que es la adversidad y que las personas la están demostrando. Y sobre todo, una de las cosas que a nosotros más nos ha impactado, comprometido, emocionado, es la obstinada ganas de seguir sirviendo a la sociedad, de seguir siendo un aporte. Nosotros cuando empezamos a hablar de la gente que estaba sola, a lo mejor se estaba como cerca, derivando hacia una depresión,
¿por qué no acompañarnos telefónicamente? Y entonces hicimos una encuesta entre las personas de travesía, quienes querían acompañar o querían ser acompañados. Y la cantidad de gente que quería acompañar fue notablemente superior. Eso muestra que efectivamente ese gen chileno, ¿no es cierto?, de la solidaridad, sigue viva y sigue viva más fuerte que nunca en nosotros. Ahora, cuando hablamos ya de imaginar la salida, aquí yo me tomo la frase de Humberto Maturana de mantener el distanciamiento espacial, pero intensificar el acercamiento social. O sea, las dos cosas no tienen por qué ir juntas. Y por lo tanto, la búsqueda de la comunidad, aunque sea sin los abrazos presenciales, es algo que hay que dar la pelea, porque eso es lo que nos va a permitir defendernos de esta sensación de aislamiento con toda la gravedad que tiene. Para los mayores, sin duda, el tema del autocuidado, que ya mencioné, de no arriesgarse, también de restablecer nuestras rutinas, porque nosotros somos personas estructuradas, y por lo tanto teníamos una vida estructurada más bien en torno a tareas fuera de la casa. Hay que inventar cómo hacerse las rutinas dentro de la casa, tanto familiares como laborales, como sociales, como médicas, recurrir a la telemedicina, pero volver a recuperar, a estructurar nuestra vida. En el tema de los ingresos, yo creo que eso hay que hacer un duelo y por lo tanto ver cómo reciclar habilidades y conocimientos, aprender métodos que nos permitan vender online, hacer estos delivery que se pueden hacer a partir de cosas hechas en casa, es decir, adaptarnos porque pareciera que por un buen rato la vida no va a ser como antes. También está el tema, la preocupación por el exceso de tabaco, alcohol, fármaco, que es algo que tenemos que cuidar. Sabemos que esa es una deriva que uno no se da cuenta hasta que de repente ya hace daño, entonces cuidarnos de eso y pedir ayuda. Hoy día, así como la iniciativa nuestra en Travesía 100, hay tantas instancias que ofrecen teleatención para personas que están con problemas de salud mental, ya sea propia o de alguien con quien está conviviendo. Entonces, saber que eso está a la mano, que es una posibilidad y que funciona. Ahora, a las agencias públicas, al sector privado y al mundo económico, académico, yo lo que más les pediría es que piensen en esto que hablábamos del 80-20 y no diseñen para el paquete completo, porque ahí sin duda no le van a chuntar ni a uno, ni al otro, ni al de más allá, sino que aquí, como en todo, hay que segmentar. Y por lo tanto, se haga un esfuerzo por identificar cuáles son las aspiraciones y nuevas necesidades que tenemos las personas mayores, especialmente en este contexto, y diseñen, no solo, como decía, no para nosotros, sino que junto a nosotros. Esta definición de ni jóvenes ni ancianos creo que de alguna manera indica un nicho que está ahí esperando ser atendido. También a las autoridades especialmente que hay distintas formas de apoyar. Sin duda hay un segmento de la población que sí necesita las cajas de alimentos y eso no puede faltar. Porque sabemos que si eso no está, todo lo demás se va a derrumbar, o sea, sin duda, ¿no? Sin embargo, otras personas pueden necesitar un pequeño capital semilla. La señora de las tortas probablemente quiere un horno más grande. A lo mejor la señora del tejido lo que necesita es una overlock. Algo que le permita de alguna manera optimizar su esfuerzo y también escalarlo, ¿no? Al mundo empresarial, que la expectativa, ¿no es cierto?, es que no hagan tabla rasa diciendo todos los mayores con el pretexto de que son grupos de alto riesgo, chao, nos olvidamos de ellos y ya no es problema nuestro, ¿entienden? Y esto yo lo he hablado con mucha gente de recursos humanos que dicen el valor de las personas mayores en los entornos de trabajo no tiene precio. Uno me decía, las personas mayores hacen familia. Por lo tanto, buscar el ajuste, capacitar a las personas para que puedan hacer teletrabajo, para que puedan seguir siendo parte de la comunidad, pero lo que no se puede es declarar desechable a toda una generación, que como decíamos hoy día, somos uno de cada 5 y vamos a ser cada vez más.
Ahora, y con esto termino para poder pasar al momento de las preguntas y comentarios. La pregunta que a mí me apasiona es, cuando salgamos, ¿a qué queremos salir? ¿Y de qué manera yo puedo contribuir a que aquello esté orientado en lo que a mí me parece que es bueno para el bien común? Porque hoy día está la disrupción que tenemos en toda la humanidad y al mismo tiempo y por la misma razón que es un privilegio estarlo viviendo, porque nos va a obligar a repensar las ciudades, los modos de transporte, lo que consumimos. No hay nada que va a quedar, creo yo, probablemente para ir igual como estaba antes, ¿no? Entonces, esto matizado con estos momentos de silencio que estamos viviendo, nos permite, de alguna manera, hacernos las grandes preguntas. Cuando yo era joven, las grandes preguntas se hacían dentro del marco de la religión o de la política. Hoy día esos espacios no los tenemos. Y este es el momento, en torno a la pandemia, que se están abriendo espacios de participación y de involucramiento. De hecho, la Universidad de Chile y la Universidad Católica tienen una maravillosa plataforma para poder pensar el Chile que queremos que seamos cuando salgamos de esta situación. Este es un momento de mucho aprendizaje de mí mismo, de los demás, por lo tanto hay que sacarle el jugo a eso de modo que rinda su fruto y también pareciera como que el respirar se ha puesto algo como más consciente en esta soledad. Entonces ahí el concepto de cuando yo exhalo estoy dejando ir, y por lo tanto la pregunta ¿qué quiero dejar ir? Para después inhalar y decir ¿qué quiero dejar venir? Creo que este momento de alguna manera, punto suspensivo, de baja de actividad, no tiene precio como para poder cumplir con ese objetivo que es tan importante. ¿Qué quiero dejar ir? ¿Qué quiero dejar venir? Y si esa pregunta no fuera suficiente, también está la otra pregunta de ¿cómo quiero ser recordado? Quiero ser recordada como la abuelita porfiada que no le hizo caso a nadie y se infectó y se murió, o la abuelita que se supo cuidar, que estuvo pendiente de los demás y que hizo algo por los demás. Y con esto termino. Yo creo que nada hace más feliz en estos momentos que hacer algo por los demás. Y lo estamos viendo a cada rato. En todas partes están saliendo testimonios de personas que no hacen cosas heroicas, sino que hace pequeñas cosas que hace feliz a 1, 2, 3 personas. Y hacer el bien hace bien. Yo quiero terminar con un cuento que a mí por lo menos siempre me inspira. Pedrito vivía en una playa y él en la mañana cuando se levantaba miraba a su playa. Un día ve que había una varazón de estrellas de mar. Parte corriendo en pijama y empieza a tirar las estrellas de mar de vuelta al océano. Detrás viene el hermano adolescente que lo mira con escepticismo y le dice, ¿qué estáis haciendo, Pedro? ¿No vis que son muchos? ¿Qué sentido tiene? Y Pedro toma la estrella de mar y le dice, para esta sí que hace la diferencia. Entonces, esa sensación de que todos los días yo puedo hacer algo que haga la diferencia, creo que es lo que nos va a permitir vivir mucho mejor este periodo y que la sumatoria de aquello es lo que nos va a permitir salir mejor como comunidad, como país, como humanidad. De aquí paro, podría seguir, pero paro. Muchísimas gracias, Jimena. Súper interesante la charla. Tenemos tiempo para abrir discusión. Les pido a aquellos de ustedes que quieran hacer algún comentario o pregunta que utilicen la función de levantar la mano en Zoom, o si no, pueden escribir en el chat y nosotros vamos a leer las preguntas que tengan para Jimena. Comentarios, ¿no? O comentarios también, por supuesto. Jimena, yo quisiera partir haciéndote una pregunta que tiene que ver con Travesía 100 y que no es exactamente ligada a la pandemia, pero sí a Travesía 100 y a qué hacemos para estar en mejores condiciones, que finalmente es de lo que se trata, ¿no? Porque uno podría pensar, yo quiero llegar hasta los 100 años, pero desde tu perspectiva,
¿Qué es lo que tenemos que poner en el equipaje para hacer este viaje hasta los 100? ¿Cuáles son aquellas cosas que son imprescindibles que estén en el equipaje? Eh, y cuál es el papel que le toca al resto de la sociedad para ayudarnos a tener esas cosas imprescindibles en el equipaje? Bueno, tú tienes toda la razón y gracias por la pregunta, Doc. Yo creo que esta es una etapa de cosecha, en el sentido que necesitamos llegar con buen estado físico, mental, emocional y financiero, porque este es momento de cosecha. O sea, si yo no me cuidé, por ejemplo, y fumé, o tomé, o comí mucho, todas las cosas que ustedes los médicos nos han cateteado con que tenemos que hacer, lo más probable es que yo haya dañado mi organismo y es difícil reconstruirlo. Lo mismo pasa con la mente. ¿Con qué derecho hablo yo aquí de la mente? Pero lo que quiero decir es que yo tengo la idea que la mente es como un músculo también, que yo tengo que ejercitarlo. Entonces, si yo me quedé con lo que aprendí años atrás y no estoy con una permanente curiosidad por entender hacia dónde va la humanidad y las cosas nuevas que están pasando, probablemente mi cerebro se va como a anquilosar. También están las relaciones, lo emocional. Si yo me quedé con que esta es la gente que yo conozco y yo confío, el problema es que se me empiezan a desaparecer las personas a mi alrededor y me esperan al otro lado de la vida y se me voy quedando cada vez más sola y con menos personas con quienes compartir. Pero también, no solamente porque son menos, sino que con las personas mayores, o sea, de antes, de toda la vida, como decimos, tendemos a hablar una y otra vez de las mismas cosas. Entonces, exponernos a relaciones intergeneracionales me parece que es una manera muy buena también de mantener la parte emocional viva, porque además ahí viene el componente diversidad, abrirnos a nuevas maneras. Y finalmente están las finanzas, qué duda cabe, ¿no? Entonces yo creo que ahí, entre las personas de antes, que teníamos el sistema antiguo, como se dice, que tenían una cierta jubilación asegurada, y proporcional a cuál había sido su renta laboral, hoy en día, bueno, la historia quiso que no fuera así. Y por lo tanto entendemos que estamos en transición, entendemos que hay un proyecto que está a punto de salir, pero mientras tanto, claramente tenemos un problema. La gente que llegó sin una base de ahorro, como yo decía, por ejemplo, la casa propia, y para qué decir la gente que llegó endeudada va a tener un problema. Pero a mí lo que me gusta también es decir, tiempo de cosecha, pero tiempo de siembra. Nosotros en torno a Travesía 100 estamos viendo tanta gente que dice, tengo 55 años, porque ya la gente, nosotros antes hablábamos de los 60 más, hoy día estamos hablando de 50 más, en que el mercado laboral te expulsa y por lo tanto tiempo de siembra. ¿Cuál es el emprendimiento que yo quiero empezar? O esa gente que entró a la universidad, que dio la PSU, hay que tener harto coraje, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir, tiempo de cosecha, pero siempre, hasta el último día, tiempo de siembra. Gracias. Tenemos algunas preguntas en el chat. Voy a leer algunas de ellas. Hay una pregunta de Judith que hace referencia a que para todo el mundo ni siquiera tiene una idea muy cabal respecto de cómo hay que referirse a los mayores, porque eso ya por sí mismo muestra una mirada. Entonces la pregunta para ti es ¿cuál es tu propuesta, que sería una forma respetuosa y ajustada a la realidad de referirse a este segmento etario? Mira, ese es un debate que está inconcluso, después noticia en desarrollo, y todos los países inventan, en Argentina dicen los grandes, bueno, pero nosotros no hemos llegado a un término como así como los viegenials, que hay muchos nombres dando vueltas. Hicimos una encuesta entre las personas mayores, cómo queríamos ser llamados en Travesía 100, y eran personas mayores. Eso es lo que somos, si no somos algo distinto. Gracias. Y Jackie Seaman pregunta que si puedes referir brevemente algunos de los aspectos que Travesía 100 está haciendo concretamente para ayudar a visibilizar a los mayores tanto a nivel de societario como empresas, como autoridades. Nosotros tenemos como dos líneas, ya decía 100. Uno es lo que llamamos el movimiento, que este grupo de personas que nos juntamos para impulsar un cambio cultural como el que yo acabo de compartir con ustedes.
Pero hay otro grupo, y por eso nos interesó ser sociedad, empresa B, que es la que podría financiar este tipo de actividades, para lo cual nosotros tenemos lo que llamamos la academia. Digamos que además Travesía 100 nos tuvimos que reinventar a partir del 18 de octubre, porque ya a partir de entonces los eventos presenciales fueron casi imposibles porque la gente estaba reticente a salir de su casa. Por lo tanto dijimos, bueno, la academia virtual. Qué pretenciosa parte nuestra es ponernos academia, pero bueno, hay que ponerse, hay que soñar alto. Y entonces hemos desarrollado cursos, como hablaba yo, el tema de la digitalización que les contaba, emprendimiento, marketing digital. Tenemos varias propuestas diseñadas que nos podrían ayudar en este minuto. Además, tenemos charlas que solo ahí las ofrecemos a las empresas y nos están contratando porque ellos han detectado que hay un segmento, que hay una oportunidad de negocio en nosotros, porque tenemos, como decía, nuevas aplicaciones y nuevas necesidades. Entonces tenemos, como te digo, una línea que es, comillas, comercial, empresarial, que vendemos servicios, que tienen que ver todos con servir al grupo de personas mayores que no está atendido, y también el grupo en movimiento, donde están también todas las personas incorporadas, porque este es un tema no solamente de los mayores, sino que de todos, ¿no? Porque el impacto en la familia de este problema es alto. ¿Tenemos tiempo todavía para más preguntas o comentarios? Voy a volver a las preguntas que están en el chat. Tengo una pregunta de Isabel Barros que pregunta qué debiésemos o como grupo enseñarle la gente mayor a los jóvenes para que vean que esta etapa de la vida es una oportunidad que es muy buena y que no la miren con temor finalmente, que no teman llegar ahí, sino que vean la oportunidad de pasarlo bien. Bueno, yo creo que cualquier persona que asistiera a las reuniones de Travesía se da cuenta que hay gente que está totalmente vital y que está efectivamente, comillas, sacándole el jugo a la yapa que nos regaló la vida, para decirlo bien en chileno. Porque cuando yo nací, mi expectativa de vida era hasta los 50. Yo soy del año 47, tengo 72. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? me acaba de regalar 30 años. ¿Cómo no le voy a sacar el jugo? Y ahí está, entonces, mirarlo como una oportunidad que además, otra cosa, yo veía la otra vez en el Foro Económico Mundial que sobrepusieron 6 encuestas globales de felicidad. Y las 6 encuestas más o menos coincidían en una en que el momento de mayor felicidad era la juventud, el peor eran los 50, yo me imaginaba el quilombo de los pobres, la gente que está con los cabros chicos, los adolescentes, pagando hipotecas, pagando universidades, ¿no es cierto? Y después sube. ¿Por qué? Porque ya de alguna manera ya cumpliste con tus roles, ya tuviste hijos, formaste familia, y desarrollaste una profesión. Entonces, es un tiempo de mucha plenitud en que tú te conectas más con tu propósito en la vida que de seguir cumpliendo los roles. Cuando yo decía, la gente a esta edad normalmente no quiere trabajar como antes, es porque nosotros como generación trabajamos muchísimo. Casi como que nos anduvimos perdiendo los demás ámbitos de la vida. Entonces ahora nadie lo quiere hacer, sino que más bien es tener una vida flexible en que lo laboral, con o sin fin de lucro, porque ambas dos cosas yo lo considero trabajo, es algo que te da no solamente el sustento, sino que también la gratificación, la validación, tu inserción con otras generaciones. Entonces, y como decía, también tiempo de siembra, o sea que hasta el último minuto, hasta el último suspiro, tú puedes hacer una reinvención, y cuánta gente uno sabe que efectivamente lo ha hecho. Lilian Nass pregunta si es que el alcance de lo que hace Travesía 100 es nacional o solamente está concentrado en Santiago. Bueno, la verdad es que esa es una pregunta inútil. Estamos en el ciberespacio y, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos son círculos de acompañamiento y reflexión, pensando que nadie ha vivido una pandemia de estas características, por lo tanto, nadie sabe cómo se vive esta situación. Entonces, juntamos grupos de 8 personas
que toman el compromiso de navegar juntos los próximos 2 meses. Navegar juntos significa que a lo menos van a conversar todos juntos una vez a la semana y a lo menos por 2 meses. Ese es el compromiso. Después probablemente por lo que está pasando van a querer seguir. Entonces esta sensación de, en la medida que compartimos entre pares, nos vamos iluminando, nos vamos acompañando, es algo que efectivamente está dando muchos beneficios, porque no todos estamos siendo transparentes con la familia. Hay muchas personas que a lo mejor se siente que están metidas en un mundo familiar, pero que nadie la escucha, nadie la ve realmente. Nadie está preocupado de sus necesidades, porque hay una cosa como legítima que está preocupado más bien de los niños y los jóvenes. Entonces, esta sensación de estar presente en un colectivo, pero invisibilizado, es muy duro. Entonces, a esas personas, juntarse con otros que quieren, mira, a mí esto me dio resultado, esto es lo que me está pasando, ¿cómo puedo resolver este tema? Es algo que nos está ayudando mucho, o sea, el tema de viajar acompañados. Y eso es algo que hacemos en Travesía 100. Muchas gracias. ¿Más comentarios o preguntas para Jimena? Ahí parece que hay una... Fernán, ¿tú quieres decir algo? Necesitas activar tu audio. Y se me va aquí. Ahí sí, ahora sí. A veces se me pasa. A ver, primero una felicitación de todo corazón a Jimena. Realmente la presentación la encontré extraordinariamente bien buena en todo el contenido y en toda la información que ella tiene. No sé si, Jimena, está Travesía 100 sacando algún pequeño documento que tenga esta presentación hecha como un documento para difusión, ¿verdad? Para poder entregarlo a mucha gente. Hoy día somos aquí una veintena de personas, pero hay mucha más gente que la necesita, ¿ya? Ese es un primer comentario, ¿no es cierto? Primer comentario con pregunta. El segundo, esto de la abogacía permanente por los derechos de los adultos. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención la discusión, alguna discusión que hubo en los diarios, en toda esta cosa respecto de algo que tú mencionaste, que es el confinamiento de los adultos mayores. Si ustedes se fijan, se llega a la ridícula situación de que mi nieto puede sacar a pasear el perro, a la mascota, a dar una vuelta por la manzana, y eso está permitido. Pero mi nieto no puede acompañar a su abuelo. Gracias a Dios yo no lo necesito, pero digo, un nieto no puede acompañar a su abuelo a dar una vuelta a la manzana para que salga a respirar aire, para que salga a hacer un poco de ejercicio físico. No, eso no está contaminado. Y además, lo más tremendo de todo fue en algunas de las reflexiones que leímos en los diarios, y hubo una en particular de un economista que me da casi vergüenza mencionar su nombre, así que por eso no lo voy a decir, que concluía que la principal razón para tener a los ancianos en un confinamiento especial era para que no le quitaran las camas a los más jóvenes en las UCI. O sea, eso es una visión casi hitleriana del tema, ¿no es cierto? Hay que eliminar a los viejos para que no molesten a los jóvenes. No puede ser esa cuestión. Pero bueno, esa abogacía, eso está muy bien. Y enseguida también felicitar y estar dispuesto, ¿no es cierto? Jimena sabe que yo estoy dispuesto a colaborar con eso, a preparar material específico para los seniors. Por ejemplo, yo tengo aquí se ve. Si ustedes se fijan, me llamó mucho la atención ver, el año pasado, en una estación en Londres, lo compré, un manual de Windows 10 hecho exclusivamente para seniors. ¿Ya?
Nosotros hablamos de la necesidad de la gente de la digitalización. Bueno, hay muchas maneras de hacer documentos muy simples para que la gente aprenda, porque a pesar de que hoy día todo se hace fundamentalmente a través de la web, todavía a los adultos mayores nos gusta leer cosas por escrito, donde estén las explicaciones, donde esté el funcionamiento de las cosas. Entonces, ese era mi conjunto de comentarios, preguntas y felicitaciones. Sobre todo felicitaciones, Jimena, muy buena la presentación. Gracias, Fernán. Yo quiero decir que no tenemos esta charla de ninguna... Además que esta charla es noticia en desarrollo, o sea, todos los días cambia, entonces le sacamos, le ponemos cosas, pero tenemos un informativo mensual. Ese esfuerzo sí lo hacemos hacer sostenidamente, y ahí vamos resumiendo lo que vamos aprendiendo. Por lo tanto, las personas que se interesen en recibirlo, más que felices nosotros de compartirlo. El tema de derechos humanos y adultos, yo quiero contar que la fundación donde yo trabajaba antes, que es Casa de la Paz, con apoyo de la Unión Europea, sacó una guía a Chile, porque Chile adhirió a esta convención de derechos humanos, que se llama Empresas, Derechos Humanos y Personas Mayores, que es muy interesante porque da los distintos ámbitos que son insospechados en que los derechos de las personas humanas se vulneran en el mundo del trabajo, y por lo tanto cuál es la recomendación para las empresas que quieran comportarse sustentablemente al respecto. O sea, lo que quiero decir es que este es un tema que se ha también invisibilizado completo, y yo entiendo, cuando digo invisibilizado, entiendo porque este es un fenómeno muy nuevo, porque es un tema demográfico. Si antes la longevidad no existía, entonces cuando uno dice vamos a reinventar la longevidad, la verdad es que hay que inventarla. Y nuestra generación, que somos los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, hemos ido moviendo los umbrales, porque somos una generación muy grande, a medida que la sociedad avanza. Y ahora que llegamos a esta edad, nos toca mover el umbral entonces de la longevidad. Entonces, yo creo que es una fortuna estar en esta posición de reinventarlo todo por ser la generación más grande, porque de alguna manera nos ha mantenido siempre creativos. Yo estaba en mayo del 68 en el Pedagógico de la Universidad de Chile, cuando ahí se reinventó la universidad, la familia, el sexo, la educación, por supuesto. Entonces, como que siento que nosotros fuimos la que incorporamos a la mujer en el trabajo, y ahora nos toca. Esta es la próxima tarea. Así que muchas gracias por tus buenas palabras, generosas palabras, Fernando. Muy bien, estamos llegando casi al final. Antes de terminar, quería compartir con ustedes dos estudios que investigadores de nuestro centro están llevando a cabo, que tienen relación directa con COVID-19. Son estudios que son en asociación con otros países latinoamericanos y con la Universidad de Harvard. Hay un estudio que se llama El impacto del COVID-19 en el bienestar y la cognición de adultos latinos mayores de 55 años, y un segundo estudio que se llama Impactos de la distancia física en cuidadores de personas con demencia durante la pandemia COVID-19. En estos estudios simplemente se les requiere que las personas que acepten participar respondan una encuesta. Por lo tanto, vamos a compartir con ustedes los links para ambos estudios. Vamos a compartir contigo, Jimena, también los links, porque creo que es relevante toda la información que se pueda levantar a nivel local para estos estudios, porque como bien se dijo antes, estamos aprendiendo, y cómo salgamos de esto, también es importante que quede un registro de las consecuencias para poder tomar mejores decisiones hacia el futuro. Es una forma también de hacer un poquito de política pública. Voy a terminar simplemente leyendo el último comentario del chat, que es un comentario de Eduardo Concha, que dice: extraordinaria charla, una refutación práctica de los prejuicios asociados a la edad. La sabiduría, sensibilidad e inteligencia de la expositora desmienten la visión estereotipada de la supuesta inutilidad de las personas mayores. Un comentario que suscribo plenamente. Te agradezco muchísimo, Jimena, tu tiempo y tu charla súper inspiradora, y que espero que todo el mundo haya disfrutado. Muchas gracias, Cristian, y a todos quienes participaron, y por supuesto, cuenta con nosotros para la encuesta. Nosotros somos súper buenos en general en travesía para responder encuestas, porque nos gusta opinar.
Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Va a quedar esta charla también disponible en el canal de Facebook para la gente que pueda verla después o que no se pudo conectar y si alguien quiere volver a verlas, también va a estar disponible ahí. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día.